soy Juan Luis Alcázar, trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. Para mí es un placer la invitación que he recibido de Divimed para hacer este webinar sobre HIFOSI. La idea un poquito, voy a proceder ya a compartir la pantalla. La idea pues es, pues eso, explicar un poquito la técnica, los datos que hay, no solamente del HIFOSI, sino también de lo que es propiamente el HICOSI. En cierta medida, el HIFOSI por la F del foam, de espuma en inglés, no deja de ser una forma de HICOSI, ¿vale? Entonces, como digo, la intención es explicaros brevemente lo que es la técnica, mostraros los datos que hoy día tenemos respecto a cómo se ve, bueno, mostrar unos ejemplos de cómo se ve y mostrar los datos respecto a tolerabilidad y correlación con la histerosalpingo o con la laparoscopia, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, yo voy a proceder. Si hay alguno que se me conectara, que yo le dé acceso luego, le pediría que apagara el micrófono, que le diera al mute para evitar la aparición de sonidos, porque la presentación se está grabando. Entonces, lo dicho, en primer lugar, agradecer a Divimed la invitación y esperar que os sea útil la presentación. El planteamiento es unos 25-30 minutos de exposición y luego yo estoy abierto a todas las preguntas que se puedan plantear. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, a ver, el estudio clásico de la permeabilidad tubárica, pues como bien sabéis, durante muchísimos años, bueno, y de hecho, en muchos hospitales, yo cuando recibo gente rotando aquí en Pamplona, pues me comunican, no vamos a decir me confiesan, me comunican que ellos siguen utilizando la listerosalpingografía como el método, digamos, estándar de estudio de la permeabilidad tubárica, o por supuesto lo que debería ser en principio el verdadero gold estándar, que es la cromoperturbación tubárica, como veis aquí, con azul-lutolidina, bueno, pues que es en lo que en realidad vamos a utilizar o deberíamos de utilizar como gold estándar. Vale, dicho esto, desde hace muchos años, esto no es nuevo, estamos aquí viendo desde el año 84, 91, 92 y ya más recientemente la introducción del FOAM en el 2011, el uso de contrastes y el uso de la ecografía en sí mismo, de la histerosalpingografía, sonografía, pues no es nuevo. Se han empleado varios contrastes que vamos a revisar ahora y aunque parece que estamos hablando de una cosa tremendamente novedosa, en realidad no lo es. De hecho, yo en la clínica lo vengo utilizando aproximadamente desde el año 94 más o menos. Es una técnica simple, sencilla, de bajo coste, es fácil de realizar. Lo que puede resultar un poco más difícil y requiere evidentemente una curva de aprendizaje es la interpretación de lo que vamos a ver. De hecho, no hay estudios de curva de aprendizaje sobre HICOSI o HIFOSI, pero yo creo que la curva de aprendizaje es relativamente corta. En cuanto al HICOSI, que quiere decir de contrastes, se han empleado como contrastes pues el aire, el suero salino, el aire mezclado con suero salino, que eso no es más que coger una jeringa a 10 centímetros cúbicos, por ejemplo, meter 5 centímetros cúbicos de suero, el resto es aire, se agita, eso genera unas burbujas que generan una difracción del ultrasonido y permite, con el Doppler sobre todo, pues ver el paso de esas burbujas a través de ese suero con burbujas a través de las trompas. Veremos luego un ejemplo. Es como lo hemos hecho en la clínica pues desde que empezamos en el año 94 hasta el 2015, que es cuando introducimos el FOAM. Luego están los propios contrastes ultrasonográficos, que son en realidad contrastes
de uso endovenoso fundamentalmente, pero que también se han habilitado para su uso, en este caso transuterino, que son el Sonoview y el Ecovist. El Ecovist está ahora mismo descatalogado y el que sí está presente es el Sonoview, que lo hemos probado en la clínica, pero dado que en España el uso del Sonoview para esta finalidad, para la histerosalpingosonografía, no está aprobado, pues aquí en la clínica decidimos no incorporarlo. Hasta la incorporación del HIFOSI, del FOAM, que es el famoso XM. ¿Cómo se ve con el suero salino? Pues aquí lo veíamos. Esto es una histerosalpingosonografía con suero salino, ponemos el Doppler, hemos agitado las burbujas y ahora veréis cómo estas burbujitas que están aquí, estas zonas hiperecogénicas, se desplazan hacia el cuerno uterino, vemos el paso a través de la porción intramural, ísmica y todo esto que sería la trompa, el paso a través de la porción ísmica y parte de la porción ampular. ¿Cómo se ve una obstrucción? Esto ya se ve que son vídeos antiguos porque los hacíamos hace años. Pues lo que vamos a ver aquí es cómo vamos a intentar también localizar el ostium tubárico. Vamos a meter el contraste, ya aparecen aquí algunas burbujitas y vemos cómo se produce una especie de remolino que no permite o que nos indica que no está el paso hábil. En su día probamos el Ecovist, que es esto que veis aquí. Ya veis que es un contraste ultrasónico muy ecogénico, ¿vale? Que vemos aquí el paso por la porción transmural e ísmica. Y también probamos en su momento el Sonoview, que es este que tenéis aquí, en el que vamos a ver también, aquí tenemos una Foley con el baloncito, metemos una sonoístero primero convencional con suero para ver la cavidad y posteriormente metemos el contraste ultrasonográfico, en este caso Sonoview, que vais a ver ahora pues cómo se aprecia, ¿vale? La imagen que vamos a ver luego con el FOAM es muy parecida en realidad, ¿vale? Es muy, muy parecida. Aquí vamos a proceder a la introducción del contraste. Ya se está introduciendo y ahora veremos cómo este contraste pues, pasa por la trompa, permitiendo ver la permeabilidad de la misma. ¿Vale? Aquí estamos la zona ísmica y en breve se supone aquí está pasando ya el contraste por la porción ísmica de la trompa y ahí se ve esa línea blanca finita, es la luz de la trompa, aquí se ve y de hecho se ve el movimiento de flujo. El Doppler se utilizaba con los contrastes, pero se vio que en el caso de los contrastes no era necesario emplearlo, no hacía falta emplearlo. ¿Cómo se hace un ExenFOAM? El FOAM o la HIFOSI. Pues para la HIFOSI, básicamente este es el kit que trae. Necesitamos un espéculo, un poquito de betadine vaginal, de povidona vaginal, que vamos a utilizar para hacer antisepsia de la pared vaginal. Este es el catéter que trae el kit de Exem y dos jeringas, una que trae suero, otra que trae gel y que se van a conectar una con otra mediante un conector. Exem proporciona un catéter, como digo, específico, bastante bueno en mi opinión, pero podemos utilizar otros como sondas nasogástricas pediátricas, sondas de Foley pediátrica, catéteres de inseminación u otras sondas como las sondas Cook. Este vídeo, que es cortesía de la doctora Engel, muestra pues cómo se hace la mezcla. Cogemos la jeringa, se coge la otra jeringa, se van a conectar una con la otra y haremos la mezcla. Y una vez que tengamos la mezcla en una de las jeringas, pues procederemos a la instilación a través del catéter, sea cual sea el que hayamos introducido dentro de la cavidad uterina o en el cervix uterino. Aquí vamos a ver cómo se hace la mezcla. En realidad, normalmente con 3, 4 centímetros cúbicos es suficiente. Aquí vamos a obtener 10 centímetros cúbicos. En teoría esto es estéril, en teoría no, es estéril y no se deben de utilizar en distintas pacientes, pero yo confieso que a veces me ha sobrado, tengo 2 pacientes citadas, una tras de otra, y el remanente de lo que me queda de una jeringa
pues me sirve para ver a la segunda paciente. Pero en teoría eso no se debería hacer, ¿vale? Ya veis ahí el FOAM, cómo se ha generado, y esto es todo. Se pone el espéculo, se limpia la vagina. Esperad, es que hay alguien que ha entrado y necesito admitirlo. Vale, ya lo tengo aquí. Perdón, vamos para atrás, que estoy yendo. Bueno, lo que quiero decir es que se limpia, se pone el catéter intracervical o intrauterino. Yo suelo usar sistemáticamente el de Exen porque es intrauterino, intracervical, no entras dentro del cuello, y luego ya hablaremos de tolerancia. ¿Y cómo se ve? Bueno, pues en este caso precisamente tengo una Foley puesta, una Foley pediátrica. Vamos a proceder a la instilación del suero y ahora vais a ver dónde el contraste y vais a ir viendo pues cómo se ve el paso del contraste por la trompa. Ahí se ve. De porción intramural, porción transtubárica, hasta la zona fimbrial y la salida por el istmo. Aquí se ve muy bien todo el trayecto de la trompa hasta la salida del istmo, ¿vale? Esta sería una trompa permeable. Y en el lado contralateral, pues igual. Aquí se ve perfectamente, no se ve tan bien la zona del ovario, pero en general se suele ver bastante bien. Este sería un ejemplo en el que vamos a intentar proceder a la instilación y veremos que no, que aquí hay una obstrucción ya en la porción intramural. Esto es el recto, esta línea ecogénica corresponde a la pared del recto o sigma. El ovario está aquí, el contraste está dentro, el FOAM dentro de la cavidad, pero no pasa por la porción, en este caso, ya intramural. Ya tenemos aquí una obstrucción pues, en la porción intramural de la trompa, ¿vale? Que sería el caso que vemos aquí. Otro ejemplo de obstrucción, en este caso bilateral, cogemos el plano transverso, ya veis que se hace todo en tiempo real. Aquí está ya el gel intentando superar el ostium, la porción intramural, y no es posible, no es posible. Está obstruida a ese nivel, ¿de acuerdo? Y en el lado contralateral, pues 3/4 de lo mismo. Vemos aquí, entra un poquito, pero realmente no pasa de la porción intramural de la trompa. Con el FOAM podemos ver que la obstrucción sea más distal y no necesariamente proximal. Aquí vamos a tener otro ejemplo, obstrucción en este lado de la trompa derecha, pues aquí el ovario, no pasa el contraste, ¿vale? Y sí que hay permeabilidad, se ha visto muy al principio del vídeo, de la trompa contralateral. Yo recomiendo, os aconsejaría tener paciencia, porque a veces, veréis luego algún ejemplo, el contraste pasa lentamente, tarda en pasar. No hay que dar el diagnóstico de obstrucción nada más porque al minuto 1 vemos que no. Si seguimos poniendo un poquito más, lo que podemos observar es que se produce un paso tardío. A veces, si somos capaces de percibir la velocidad de flujo del contraste, pues veremos que es como lento. Eso se ha venido a denominar como si fuera una suboclusión. Aquí vemos la trompa contralateral está permeable, ese flashing, voy a ponerlo aquí para que lo veáis, esto de aquí, esto de aquí, es lo que me indica que el contraste ya sale por la fimbria, ¿vale? Esto es lo que se llama flashing en inglés o salida en fluido brusca, ¿vale? Y esto me indica que la trompa está permeable. Como digo, a veces no es tan o sea, no se ve, pero se ve como que está obstruida distalmente. Aquí tenemos toda la trompa, ¿vale? Y parece que se para aquí en la porción final de la trompa, el ovario está aquí, ya la zona distal de la fimbria, cerca de la fimbria, de ahí no pasa, ¿vale? Pues aquí a más aumento lo vemos. Vemos, hay una obstrucción totalmente distal de la trompa, o sea, la zona fimbriar, el ovario está aquí, esto es la luz, ¿vale? Vamos a recorrerlo un poquito. Todo esto es luz ocupada por el contraste, y aquí está obstruida. Por lo tanto, podemos hacer un diagnóstico pues del punto de obstrucción en realidad, si es una obstrucción ísmica, una obstrucción intramural o una obstrucción distal. Y como digo, conviene tener un poquito de paciencia, porque a veces lo que hay son tapones de moco que con nuestro fluido vamos a desobstruir. También hablaremos luego de una cosa de este tipo, ¿vale? Hay autores que dicen que poniendo el Doppler
pues como que se ve ese flashing. Yo honestamente considero que eso no es necesario. Bueno, en términos generales, hablando de Haikosi, reitero que para mí el Haifosi no es más que una forma de Haikosi. Utilizamos el FOAM, no utilizamos el Sonoview o el aire con suero, pero la correlación que hay entre el Haikosi convencional, Sonoview, suero, con la laparoscopia, pues vemos que da, en términos de sensibilidad y especificidad para la obstrucción tubárica, pues es bastante bueno. Y su correlación con la histerosalpingografía pues es cuasi perfecta. Es decir, siempre que la histerosalpingo dijo que estaba obstruida, el Haikosi lo dijo, y cuando estaba permeable, igual. Luego, el gol estándar auténtico, que es la laparoscopia, pues ya se ve que no es exactamente así, pero funciona bastante bien. Este otro estudio, que también con Sonoview, pues viene a decir lo mismo, que la correlación entre el Haikosi y la laparoscopia es bastante elevada. En realidad, este es otro estudio muy interesante de unos egipcios, porque estos ya hicieron en las mismas pacientes Haikosi y en un ciclo siguiente histerosalpingo, y utilizaron como gol estándar la laparoscopia. Entonces, cuando van a ver la sensibilidad y la especificidad de los dos métodos, pues vienen a decir que el Haikosi es como mínimo igual tiene el mismo rendimiento diagnóstico que la histerosalpingografía. Por lo tanto, claramente el Haikosi podría sustituir a la histerosalpingografía. Y aquí, sin entrar en otras consideraciones, ya el simple hecho de no radiar, pues merece la pena. En cuanto a la tolerancia del Haikosi, insisto, casi todos estos estudios son con Sonoview, pues vemos que la tolerancia es bastante buena, que la aparición del dolor pélvico severo o de reacciones vagales severas, pues no es muy frecuente. La reacción vagal severa en menos del 1%, el dolor severo está situado alrededor del 6-7% de casos. Con el Haikosi, con el Sonoview, ¿vale? Con el Sonoview. Y cuando se compara esto, la tolerancia del Haikosi con la histerosalpingografía, en 121 pacientes con histerosalpingo frente a 121 pacientes con Haikosi, pues se vio claramente que el Haikosi era, en términos de dolor experimentado por las pacientes, mucho mejor tolerado que la histerosalpingografía. Con lo cual, ya no solamente es que tengamos una técnica que nos da la misma información que nos da la histerosalpingografía, que no radia, sino que se tolera mejor que la histerosalpingografía. Y está, además, en manos de los ginecólogos. Se ha estudiado si, como tenemos ese 6-7% de casos de dolor severo, vas por escala visoanalógica de más de 7, de más de 7, correcto, pues se ha estudiado si es necesario dar un analgésico previamente al procedimiento, o si dar un antiespasmódico, una buscapina, por ejemplo, antes del procedimiento, y en estudios randomizados pues se ha visto que no es necesario, porque no mejoran estos resultados de tolerancia. Aquí se compara en un randomizado la tolerancia del Haikosi ya específicamente, del Haikosi contra la histerosalpingografía, y ocurre, como era esperable, lo mismo que con el Haikosi. Es decir, la tolerancia de la del Haikosi pues es muy superior en términos de dolor y reacción vagal a lo que es la histerosalpingografía. Y este es un estudio muy reciente que hemos publicado, un grupo que se ha constituido a nivel nacional, que es un grupo abierto. Todo aquel que quiera participar y aportar datos pues está invitado, lógicamente, en el cual hemos reunido datos de casi 900 pacientes sometidas a Haikosi de 5 centros hospitalarios, a saber, pues el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, La Paz, el Clínic de Barcelona, nosotros y el Puerta de Hierro de Madrid. ¿Qué es lo que queríamos ver? Pues queríamos ver si en una serie grande, porque todas las series que se habían hecho, aunque fueran incluso estudios randomizados, eran series de entre 100 y 200 mujeres, pues con una serie grande si esto era así. ¿Y qué observamos con el Haikosi? Pues lo que observamos con el Haikosi es que
la presencia de dolor severo es aparentemente mejor que los estudios previos con Jaycosi, 2%, frente al 6-7% que hemos mencionado, aunque aquí no podemos comparar, evidentemente, porque todas fueron FOAM, que ese dolor no se asociaba a que hubiera obstrucción tubárica y tampoco se asociaba al tipo de sonda que hemos utilizado para canalizar el catéter. Por lo tanto, es muy interesante este estudio, dado que nos indica que da igual el catéter que utilices, el de Exen, la sonda nasogástrica, el catéter de inseminación, pues no influye, podéis utilizar cualquiera. Y el hecho de que hubiera una obstrucción, pues tampoco empeora o hace que la percepción del dolor sea mayor. El dato interesante o curioso, vamos a decir curioso, es que cuando se utilizó una pinza de Pozzi para horizontalizar el cervix y poder facilitar la inserción del catéter, a estos pacientes tenían un dolor significativamente menor, a pesar del pinchacito de la Pozzi, que las que no se utilizó la Pozzi. Es el único dato que en todo caso es interesante desde el punto de vista metodológico. Bueno, y una cuestión que quiero poner, o que quiero que sepáis, es un fenómeno que se ha descrito en el caso del Jaycosi y que también está descrito en el caso del Jayfosi, que es la intravasación. Es decir, se ha visto que al introducir el contraste, este contraste puede pasar no solamente por las trompas, sino que va a pasar al territorio venoso de la paciente. Va a pasar al territorio venoso de la paciente. Y aquí tengo un vídeo de la doctora Engels en el que se ve perfectísimamente, ¿vale? Y ahora mencionaré o abordaré un poco el significado de esto, el significado clínico. ¿Veis? Se está metiendo el FOAM, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo este FOAM va a pasar al miometrio, al territorio venoso. ¿Lo veis? Aquí, acá, este FOAM está entrando en territorio venoso, o sea, está entrando en circulación sistémica. Esto se ha llamado fenómeno de intravasación. No está muy bien estudiado porque las series no son muy grandes, pero parece claro por este estudio que el hecho de que la trompa esté obstruida no afecta, que haya habido una intervención intrauterina previa tampoco, que el espesor endometrial sí que está relacionado, de manera que es más frecuente con endometrio muy fino, y también el momento del ciclo. Y esto es importante entonces. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra este fenómeno en este estudio chino, pues es menor cuando estamos haciendo la histerosalpingografía recién acabada la menstruación entre el 5 y el 7. Es decir, no durante la menstruación y no cerca del momento ovulatorio. Por lo tanto, esto viene a aportar. ¿Qué significado clínico se le ha dado a esto? En realidad lo desconocemos porque solamente hay un caso descrito en la literatura de reacción, de una reacción al contraste, una reacción alérgica que pudiera achacarse al fenómeno de intravasación. Solamente hay una paciente reportada en la literatura. La verdad es que nosotros lo hemos visto muy poquitas veces en este estudio multicéntrico español que hemos dicho, y en ningún caso, y son casi 900 mujeres, hemos tenido un problema relevante desde el punto de vista clínico. La 3D, ¿reconstruir esto con 3D merece la pena? Bueno, a ver, en cuanto a la posibilidad de obtener imágenes, pues es espectacular, como las veis aquí. Ahora bien, a mí me parece, y lo digo por la experiencia que tengo, es que es una pérdida de tiempo porque requiere un montón de tiempo de postprocesado en la máquina o en el software, luego en el ordenador, para poder obtener estas imágenes. Y claro, la pregunta que surge es si esto merece la pena. Esto es una reconstrucción 3D y aquí veríamos, esto sería el 4D, que es el tiempo real, ¿vale? En donde vemos la cavidad rellena del contraste y en teoría, en este caso era un caso de obstrucción, la verdad, así que es una pena. Pero bueno, en teoría veríamos el contraste pasando por las trompas y lo veríamos ahí en tiempo real. Esto sería lo que viene a llamarse el Jaycosi 4D, ¿vale? ¿Esto funciona? Pues hay dos metaanálisis, uno que hicimos nosotros, publicados en el 16, y otro también de unos chinos en el 16, que vienen a decir lo mismo, que sí, que con la 3D, 4D, pues tienes utilizando, la diferencia del nuestro metaanálisis con el de los chinos, ¿cuál es?
Pues que nosotros solamente, aquí hay menos estudios. ¿Por qué hay menos estudios que aquí? Porque nosotros solamente cogimos los estudios en las que el gol estándar era la laparoscopia. Aquí tienen estudios cuyo gol estándar era la histerosalpingografía. Y efectivamente, la sensibilidad 98% para detectar la obstrucción, la especificidad, es decir, falsos positivos, pues un 10% para la sonohistero 3D. Pero seguía estando una pregunta en el aire y era si realmente necesitamos la 3D para ver esto. Y esto es lo que hemos tratado de responder en este otro metaanálisis que hemos publicado este año, en el cual pues vemos cómo estudios en los que hicieron la 2D y estudios en los que hicieron la 3D, pues el rendimiento diagnóstico es muy parecido en términos de sensibilidad y especificidad. No había diferencia significativa entre una técnica, sonohístero Haikosi 2D, Haikosi 3D. Por lo tanto, a raíz de este estudio, de este metaanálisis que es de este año, como digo, pues ya ha llegado al convencimiento pleno de que esto de hacer una 3D y perder el tiempo luego 20-30 minutos por paciente hasta que tiene las trompas muy bien delimitadas, muy bien visible, total, para tener una foto, cuando yo ya sé que la trompa está permeable o no, pues entonces es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, la 3D yo creo que no hace falta. Y para ir acabando en la charla y luego ya proceder a las preguntas, pues ya datos concretos de estudios que comparan HiFOSI contra HiCOSI, es decir, el FOAM contra el SonoView. ¿Y qué datos podemos reportar a esto? Pues que el FOAM es incluso mejor que el SonoView. Esto lo han dicho este grupo del sudeste asiático, no me acuerdo ahora de dónde era, pero ven que con el HiFOSI va mejor, con P significativa en unas cuantas de los datos analizados. Este es un estudio nuestro en el que hicimos un HiCOSI convencional con suero-aire, no con SonoView, frente al HiCOSI con FOAM y fijar el dato. Visualización de la porción intramoral con el FOAM, perdón, con el aire suero, siempre, cuando estaba permeable, lógicamente. Con el HiFOSI, siempre. Visión de la porción ísmica ampular, 27% contra 94%. Porción de las trompas, 5% contra 88%. Confianza en el diagnóstico del examinador de obstrucción versus no obstrucción, 100% cuando HiFOSI, 87% cuando no era HiFOSI. Por lo tanto, claramente ya yo cuando hice este estudio, que fue un estudio piloto que hicimos en el año 15 para ver si realmente introducíamos el HiFOSI frente al HiCOSI convencional, pues ya se acabó la discusión. Para mí se acabó la discusión, mucho más tolerado y veo mucho mejor las cosas. Y este otro estudio italiano también de hace unos años, pues viene también a demostrar cómo los resultados con HiFOSI contra el grupo de HiCOSI pues son mejores. Por lo tanto, también parece ser que el HiFOSI es lo mejor. Y este es el más reciente de todo, que compara HiFOSI y HiCOSI, 2D, 3D, uso de color, no uso de color, es decir, lo comparan todo. Esto es un grupo polaco y utilizan HiCOSI con suero salino, no con SonoView, HiFOSI con el FOAM, 2D, 3D, color sí, color no, y la conclusión de este estudio es que HiFOSI 2D, HiFOSI 2D sin necesidad de color es suficiente, lo cual pues simplifica bastante la cosa, tampoco ni tan siquiera que tienes que tener una máquina que tenga Doppler color, aunque ya la tienen todas. Y el otro punto muy importante es la reproducibilidad del método entre los diferentes métodos. Y aquí también el HiFOSI pues ofrece una buena reproducibilidad, mejor reproducibilidad que el HiCOSI. Por lo tanto, por lo menos lo que se está publicando hasta ahora, pues todo apunta a que el HiFOSI ha de convertirse en el estándar de evaluación de la permeabilidad tubárica en pacientes con problemas de fertilidad. Y para acabar, porque esta es ya la última o penúltima. Fijaros estos datos tan interesantes. Pacientes sometidas a HiFOSI con resultados de desobstrucción de la trompa o trompa permeable, ¿vale? Con el HiFOSI. Mejor dicho, vamos a decir trompa permeable, porque hablar de desobstrucción pues es un poco ser demasiado valiente. Pacientes que posteriormente al procedimiento trompa permeable, factor masculino correcto, no fueron a técnica de reproducción asistida, y pacientes que sí fueron a técnica de reproducción asistida a pesar de tener
trompa permeable y factor masculino correcto. Embarazo posterior, pues embarazo posterior, aquí lo tenéis. 46% en el grupo que se hizo el Hyphosi y no fue a repro a los 6 meses y 40% en las que fueron a repro a pesar de eso. Por lo tanto, claramente parece que incluso pudieran gestionar mejor, gestar o conseguir más embarazo estas pacientes. Insisto, Hyphosi con permeabilidad tubárica de al menos una trompa y factor masculino normal. Y aquí tenéis este otro estudio en el cual también se ve cómo la probabilidad de embarazo post-Hyphosi a los meses, ¿vale? Pues va a, perdón, a las semanas, pues va aumentando en las primeras semanas de manera bastante llamativa. Ahora mismo en el grupo español estamos precisamente analizando esto, si bien es cierto que va a ser un análisis de entrada retrospectivo y luego ya veremos si prospectivo o no, para ver que esto es así, porque hay hospitales de los 5, estamos 2 hospitales que sí que hemos observado que aproximadamente el 20 y tantos % de las pacientes se han embarazado en los 3 meses posteriores a la realización del FOAM. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Y yo con esto creo que ya finalizo diciendo que, bueno, que aunque esto son papers que ya clamaban porque la histerosalpingografía con eco debe de ser, en este caso para mí con FOAM, debe ser la de primera elección para el estudio de la permeabilidad tubárica en mujeres con problemas de fertilidad. No es de ahora, esto ya viene desde hace años. Yo creo que ahora con el FOAM pues mucho mejor. En realidad, la respuesta definitiva la vamos a tener cuando estén los resultados de este multicéntrico, que es el que se está haciendo ahora, un randomizado, en el cual realmente pues van a ver si el uso de la histerosalpingografía con FOAM es coste efectiva como alternativa a la histerosalpingografía. Yo, vamos, casi que voy a poner la mano en el fuego de que el resultado de este estudio randomizado, que lo tendremos dentro de 2 años, me parece, pues va a resultar que sí que va a ser coste efectivo, porque el coste de una histerosalpingografía es sustancialmente superior al coste del procedimiento de un Hyphosi. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Yo dejo de compartir ahora, más o menos me he ajustado a los 30 minutos que hemos dicho y a partir de ahora, pues preguntas, las que queráis. Voy a permitiros que estéis para que podáis digamos lo que dice preguntar, es decir, daros voz, vamos a ver, ¿no? Lo que sí que solicito es que, digamos, pues mantengáis, digamos, parado mientras otro está preguntando, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Preguntas? Si es que hay alguna, claro. Porque hasta ahora todo el mundo tiene hambre también y demás. Pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería preguntar, ¿qué pasa con los hidrosalpins? ¿Cómo se visualizan? Vale, muy buena pregunta. Perdona, ¿cómo te llamabas? Begoña Prieto. Begoña, encantado de saludarte. Mira, a ver, yo si veo un hidrosalpings directamente ya no hago un Hyphosi, porque ya te está indicando que la trompa está obstruida. ¿Puede aparecer lo que parece un hidrosalpings después de cuando haces el Hyphosi? Pues sí. Sí puede ocurrir si es un hidrosalpings normalmente bilateral, si hay una obstrucción bilateral. Si es una obstrucción unilateral es más difícil porque esto es un juego de presiones. Entonces, si la presión intracavitaria tiene una vía de escape, que puede ser la otra trompa o el propio cervix retrógradamente, pues la dilatación, la expansión del hidrosalpins es difícil de producir. A efectos prácticos, pensando sobre todo en repro y la FIF y el planteamiento de la resección de los hidrosalpings,
En realidad, el hidrosalping problemático para repro es el que tiene el suero, o sea, el líquido ya en su interior. Puede haber una obstrucción que no manifiesta un hidrosalping, ¿vale? Está obstruida la trompa, no manifiesta un hidrosalping, y tú lo puedes visualizar como ocurre en la histerosalpingografía cuando entra el contraste y aquello se distiende. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que no se vea a veces tan nítidamente un hidrosalping como se puede ver en la histerosalpingografía, pues tampoco es un condicionante. Es posible que muchos de esos hidrosalpings de la histerosalpingografía también los veamos en una eco previa, ¿no? O sea que este es un poco el planteamiento que yo tengo con el tema del hidrosalpings y este test. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Pérez de Huesca. Hola Javi, ¿qué tal? Me alegro de saludarte. Igualmente, José Luis. Un abrazo fuerte. Encantado de haberte escuchado. Siempre es magnífico oírte. Vamos a ver, mi pregunta era, ¿se necesita una prueba previa de clamidias o de serología para realizar el Desenfoin? Muy buena pregunta también, Javier. A ver, en el protocolo que desarrollamos en la SEGO, así se ha establecido. Así se ha establecido. Y por lo tanto sería eventualmente recomendable, ¿vale? Pero yo te voy a dar ahora una opinión personal al respecto, ¿vale? Que esta ya no está, digamos, basada en una recomendación de una sociedad científica o no. Y es que una paciente que tenga la obstrucción tubárica derivada de la clamidia, de hecho, en la mayoría de las ocasiones no viene asociada a un hidrosalping detectado en ecografía, ¿vale? A mí me preocuparía, y así lo hacíamos al principio, hasta que ya dije, bueno, esto incrementa el coste. Muchas veces ya lo tiene porque estás estudiando a la paciente con clamidia en el contexto de la esterilidad, pero bueno, efectivamente hay alguna paciente que te viene sin el test, que yo lo pediría más por el hecho de que está en un contexto de esterilidad que tal vez pensando en hacer precisamente el HIFOSI. La pregunta que yo me hice es decir, bueno, asumiendo que puede haber una prevalencia alta de pacientes y con clamidia positiva en el contexto de esterilidad, que es una asunción, ¿cuántas pacientes hemos tenido nosotros o en este estudio multicéntrico que te he presentado de 800 y pico mujeres han tenido un fenómeno clínico detectado de cuadro de salpingitis aguda o, no te quiero contar ya, enfermedad inflamatoria pélvica? Y la respuesta a esa pregunta es que ha sido cero. Cero. En mi experiencia, ni una sola paciente ha manifestado clínica. En la semana nosotros les hacemos a todas un seguimiento semanal. Les llamamos por teléfono y les preguntamos precisamente para visualizar esta cuestión. Ya no tanto preocupados en el tema de la salpingitis aguda o la enfermedad inflamatoria pélvica, sino precisamente porque alguna puede tener reacción en su casa, un cuadro de dolor a las 24 horas o así, y no te lo refiere ni viene por urgencia. Entonces, para tener esto controlado se le suele llamar. Y en mi caso ninguno, pero en el caso de los otros hospitales, pues tampoco. Con lo cual, no me preocuparía a mí excesivamente el que no tengas el test de la clamidia hecho para hacer este método. Si quieres aplicar el protocolo pues de manera rígida o estricta, pues entonces sí lo tienes que tener. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si me permites, otra vez, soy Javier Pérez. ¿Tratamiento previo a la prueba con antibióticos? Muy buena pregunta también. Aquí hay controversia entre las guías clínicas respecto al HICOSI, vamos a decirlo así, porque no hay una guía específica para HIFOSI. El HIFOSI se asume dentro de la histerosalpingosonografía con contraste.
y aquí hay una cierta controversia. Hay guías clínicas que sí recomiendan hacer una antibiótico profilaxia previa, por ejemplo con acitromicina, y otros que no lo recomiendan. Nosotros lo hacíamos al principio, ¿vale? Porque a mí me gusta contar la realidad de lo que yo hago, esté bien o esté mal. Nosotros al principio hacíamos profilaxis antibiótica hasta que honestamente dejamos de hacerla, porque como no teníamos casos, dijimos, bueno, igual no es necesario el antibiótico, la antisepsia vaginal con la povidona sí, y la verdad es que llevamos 3 o 4 años ya sin hacer esto. Ten en cuenta que yo llevo haciendo sonoístero para trompa desde el año 94, es decir, más de 25 años. Entonces, pues ahí tienes yo he hecho miles de trompas en este sentido, ¿no? Y viendo la experiencia nuestra, pues es que te diría que de las primeras 700, 800 que hice, tuve un caso de una enfermedad inflamatoria pélvica que en realidad, cuando revisé el caso, ya tenía la paciente síntomas clínicos en el momento en el que hice el diagnóstico, perdón, la prueba, con lo cual ya metí la pata claramente, pero es que posteriormente no ha habido ninguna. Entonces, ya, pues no, a fecha de hoy no utilizamos antibiótico tampoco, Javier. Gracias. Nos pasa lo mismo, nosotros hemos realizado siempre histerosalpingografía y no se ha empleado ni la profilaxis antibiótica y Queda un poquito más de sopa por si te apetece. No será suficiente. Te la caliento, yo creo. Ya sabes que ya me la sopa siempre dentro. Paula, porfa, apaga el micro, please. Bueno, la busco yo por aquí, la silencio. Perdona, Javier, dime. Sí, que no tuvimos más que un caso, yo que recuerde, de una infección post-histerosalpingografía sin haberle tratado. Solo tuvimos un caso, o sea que creo como tú, que al fin haces muchas pruebas y ves que realmente no sabes si el tratamiento que estás realizando es correcto. Correcto, claro. Sí, pero que si es efectivo, si vale o es costo efectivo. Claro, yo es que creo que además el evitar el test de clamidia previo o el cultivo vaginal en general, el evitar el antibiótico, el evitar el esto, pues al final ahí ahorras algún euro que otro y eso va haciendo que el coste, el análisis coste-eficiencia del test va mejorando, va a favor de que es más coste eficiente, porque al final aquí los consumibles, el coste esto se reduce al coste de los fungibles y a lo que va derivado del personal sanitario que está haciendo la prueba, que en mi caso solamente está el médico con una auxiliar de enfermería y digamos el tiempo que le dediques a la prueba, que en nuestro caso nosotros tenemos asignado 15 minutos para hacer una sonoístero de trompa, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego aquí en la clínica, que es un centro privado, es que estamos hablando que el coste de la sonoístero para trompas frente al de la histerosalpingografía es del orden del 60%, casi 70% más barato. Creo que lo vamos a intentar introducir, comentar en el servicio. Yo te animaría, de verdad, bueno, a ti y a todos los que están escuchando, si no lo habéis hecho todavía. Os animaría porque el único miedo o problema, diríamos, al que os tenéis que enfrentar es al tema de la curva de aprendizaje, para estar seguros un poco del procedimiento, ¿no? Y yo creo que eso, más que de la técnica, es el entrenamiento visual de saber identificar la línea del contraste y seguirla desde el cuerno hasta la trompa. Y ahí simplemente es gestos suaves de la sonda, intentando seguir en un sentido anterógrado, vamos a decirlo así, lo que es el flujo del contraste hacia la fimbria. Y que al principio puede parecer muy costoso, pero te garantizo, porque aquí en la clínica somos 4 lo que lo hacemos y yo no lo he cuantificado, no he hecho el estudio cuantificando la curva de aprendizaje, pero vamos,
la impresión que yo tengo es que de los otros 3 que aprendieron conmigo la curva de aprendizaje era relativamente corta. Cuando digo corta, pues estoy hablando tal vez de 30 a 40 procedimientos. Sí, sí. Gracias de nuevo. De nada. ¿Otra pregunta puedo? Sí. Mira, ¿y recomendarías grabar el procedimiento, sobre todo cuando estás aprendiéndolo, ¿no? Me imagino yo para reevaluar el paso no paso, porque yo he hecho alguna y lo que dices, el acostumbrarse a ver la imagen, pues a mí me ha costado, vamos. Sí. Yo te lo recomiendo que lo grabes siempre, incluso cuando ya seas experta. Siempre, porque luego eso sirve de control de calidad propio, digamos, de ti misma o de tu institución. Y nosotros los grabamos siempre. Siempre que vamos, casi siempre, porque a veces se te olvida y dices, joder, no lo he grabado, pum, cachis, vale, bueno, pues no lo has grabado. Pero en principio el protocolo del procedimiento establece que se tiene que grabar. Se tiene que grabar el procedimiento. Hoy día con los discos duros de 2 teras, 3 teras que tienes ahí, lo conectas al ecógrafo y lo grabas en un pispas, que ya hay un problema de espacio. Cuando grabábamos vídeos antes de estos de Umático, de VHS, pues entonces tienes un problema de espacio enorme, pero ahora no lo tienes. Y yo te aconsejo siempre, porque va muy bien para control de calidad. Cuando vas a la laparoscopia a lo mejor y porque al final le indica la laparoscopia por la razón que sea, y dices, oye, pues mira, yo la vi, y resulta que sí estaba contra, me cago en la leche. Pues te revisas el vídeo y dices, bueno, pues aquí qué he podido fallar. Mi consejo es que lo hagáis siempre. Y ya volviendo otra vez al hidrosalpins, porque es que a mí a veces la histerosalpingografía, aparte de la permeabilidad de las trompas, es que ves pequeños hidrosalpins o pequeñas dilataciones y en los abortos de repetición, por ejemplo, ¿no? ¿Qué experiencia te puede aportar para ti el SOAN? Hombre, a ver, el exfoan ahí, la pequeña, es que vas a verlo igual. O sea, yo por mi experiencia, es más, ves obstrucciones en los que no abomba para nada la trompa, la luz de la trompa no abomba, ¿vale? Y en otras que claramente sí. Insisto, esto es un tema de presiones, que es física pura y dura. Es decir, no es lo mismo en ese sentido utilizar una Foley que fijas al orificio cervical interno con su baloncito, donde vas a conseguir presiones intracavitarias mayores, o utilizar un catéter de nasogástrico de inseminación, en donde la posibilidad de que te refluya retrógradamente gel, foam, es mucho mayor. Vas a tener presiones mucho menores. Ahí pues puede que se te escapen algunos pequeños hidrosalping que esté, pero que la trompa esté obstruida, no, y verlos los ves, está claro. Es verdad, y te lo confieso, que nosotros en estos casos pues no les prestamos una atención enorme a estos hidrosalpings y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque nosotros en los casos en los que tenemos obstrucción tubárica detectada por el FOAM, ¿vale? En caso de que no haya otro factor o el factor sea un factor ovulatorio y el factor masculino esté decentemente, vamos a decirlo así, ¿vale? Esté normal o una leve oligoastenospermia o sea recuperable mediante tratamiento médico al varón, pues nosotros cuando vemos obstrucción le hacemos una recanalización con radiología intervencionista. Hacemos una recanalización que no es una histerosalpingografía, pero en el que metes un catéter intrauterino que por escopia lo vas guiando hacia el ostium tubárico de la trompa obstruida y vas actuando como un fontanero. Cuando hay un atasco en una tubería, lo vamos desatascando. Y nos va muy bien, porque el año pasado presentamos en el Congreso de la sección de REPRO los datos ya de casi 250 mujeres en las que hemos hecho esto. La tasa de embarazo, digo con esta selección de pacientes, factor tubárico, sin otro factor o factor ovulatorio que puedes manipular con fármacos, y varón bien o decentemente, ¿vale? Que te dé cancha, vamos a decirlo así. Tasa de embarazo es del 60% en los 6 meses posteriores a la repermeabilización, embarazo espontáneo, con una tasa de ectópico del 3,8%, 3,6%, perdón, que es, digamos, equiparable ligerísimamente superior a lo que te da la repro.
la FIV me refiero. Entonces, pues hombre, el hecho de que tenga un micro o un pequeño hidrosalpinx no lo tomamos muy en cuenta. Luego le vamos a hacer esta prueba que te digo de repermeabilización y la verdad es que como nos va tan bien, pues a estas pacientes pues ya no la derivamos. Nosotros no hacemos fecundación in vitro, pero cuando hay una indicación, pues lógicamente se le dice a la paciente y la paciente ya decide y le dice, mira, de esto tienes que ir a tal sitio o a tal otro, porque si no, no lo vas a resolver. Con lo que yo te puedo ofrecer no lo vas a resolver. Pero a muchas pacientes pues, nos hemos encontrado con esta situación de que le resolvemos el problema de esta manera. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, mi correo seguramente lo tendréis fácil, si no los de Gabriela Paus lo puedan proporcionar para cualquier otra duda adicional que pueda haber.